Deseando en esta mañana una bendición para todas las familias, los que están en su hogar. Y continuando con nuestro tema, vamos a mirar la cuarta palabra que Jesús pronunció en la cruz del Calvario. La encontramos en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 27, el verso 46, y dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús siempre se refirió a Dios como Padre. Él dijo, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Él dijo, gracias Padre por haberme oído. Él enseñó a los discípulos, Padre nuestro. Y siempre lo encontramos en los evangelios expresando a Dios como su Padre. Pero aquí dice, Dios mío. Esta es una exclamación desesperada de Jesús y refleja el enorme peso que está sintiendo por la miseria de los seres humanos. Eso es lo que está reflejando el Señor Jesús. Cristo no solamente vino a la tierra para sanar a los enfermos, para enseñarnos la obediencia, para suplir las necesidades, ayudar a la gente, sino que Él vino para identificarse con nosotros. Es interesante que cuando vamos a determinado lugar, de pronto conocer, observar, pero es muy diferente a cuando nosotros vamos y nos identificamos con las necesidades de las personas que habitan ese lugar. Seguramente que vamos a tener cuadros que nos va a doler en el alma. No vamos a sentir dolor físico, pero en el alma vamos a sentir un dolor profundo. Y eso fue lo que Jesús vino a esta tierra, a identificarse. Él se identificó con el ser humano, se identificó con las personas, con la raza humana. Pero hay una pregunta que dice, ¿por qué me has desamparado? No quiere decir que la relación con el Padre se fragmentó, que es lo que posiblemente nosotros podemos pensar. Cristo tenía dos naturalezas, una naturaleza espiritual o divina y una naturaleza humana. Vamos a hablar de la naturaleza humana. El dolor de los clavos, de los golpes, de la corona de espinas, de todo lo que le hicieron, además de todo el tiempo que pasó en juicio, era impresionante. Físicamente estaba desgastado y el dolor era impresionante, pero se sumaba el dolor en el alma, se sumaba el dolor interno por la raza humana, porque dice la Biblia que Él vino y lo hizo por amor. Él vino y murió por amor. Entonces ese intenso dolor interno de saber que estaba pagando por el pecado de la raza humana. Pero además hay otro ingrediente que no podemos pasarlo por alto. Dice la Biblia en Mateo capítulo 4 que cuando Jesús fue llevado al desierto, allí fue tentado por Satanás. Y el diablo buscó todas las formas para pretender de que Jesús renunciara al plan de Dios durante su ministerio. Por eso, iniciando su ministerio, hizo esto. Pues allí en la cruz del Calvario se aprovechó de ese momento. Porque déjeme decirle que el diablo se aprovecha que en los peores momentos de nuestra vida llega para pretender hacernos dudar de Dios. Pues allí, en la cruz del Calvario, estaba espiritualmente una gran batalla, una terrible batalla, porque Él pretendía que Jesús renunciara a dar redención a la humanidad. Ese era su plan. Pero sabes, este era un momento crucial en la historia humana. Es allí donde Cristo está haciendo la transferencia del rescate con su propia vida. El rescate requería de un precio.
Y el Señor Jesús está haciendo esa transferencia para pagar ese rescate, y lo hizo con su propia vida. Ese era el precio exigido para redimir la humanidad. La Biblia nos dice en el libro de los Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención, lo que estaba ocurriendo allí. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si el ser humano entendiera la magnitud del sacrificio de Cristo, tendría respeto por Dios, amaría a Dios, viviría para Dios. Pero la raza humana no entiende esto. Pero la iglesia lo entiende y lo debemos de enseñar. Lo debemos de llevar a otras personas para que ellas puedan entender el significado de la muerte de Cristo. Que no es sencillamente morir. No. Había un plan de Dios. Cristo tenía un plan y ese plan se iba a cumplir. Miramos otra palabra que la encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, el versículo 30, y dice: consumado es. Jesús había dicho a sus discípulos que Él había venido para terminar la obra que el Padre le había encomendado. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan 4:34 y 9:4. Teniendo en cuenta que su sacrificio fue voluntario. Él se ofreció voluntariamente. Y la Biblia dice, allí en Filipenses, en el capítulo 2, del versículo 5 al 10, dice de la manera siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, pero también de los que están en la tierra. Entonces, Él no fue obligado, Él lo hizo porque nos amaba. Él vino a la tierra y Él permitió todo el sufrimiento porque Él nos amaba, porque nos quería redimir. Pero dice, consumado es. ¿Qué quiere decir esto? Todo está hecho. Todo está hecho. En la cruz se dio la redención. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Sabe una cosa, mi amigo, mi hermano? El Señor lo hizo todo. Ahora nosotros solamente tenemos que aceptar su obra, creer en Él y aceptar la obra que hizo, rendir nuestras vidas y pedirle perdón. La palabra redimir tiene dos connotaciones, que fue lo que la redención es: pagar el precio exigido para asegurar la libertad total al oprimido o esclavo de un pariente cercano que por pobreza había quedado incapaz de pagar una deuda, había quedado esclavo y por causa de una deuda impagable. Este proceso es legal, es comercial y también religioso. Entonces Cristo vino para pagar esa deuda que se exigía
por el ser humano. ¿Por qué? Porque habíamos sido vendidos, habíamos sido entregados a Satanás. Cuando Adán y Eva pecaron, el ser humano pasó a otro dueño. Ya no era Dios el dueño, era el creador, pero no era el dueño de la vida del ser humano. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando se hizo aquella obra, Él pagó el precio que se exigía por la raza humana. Y entonces se nos concedió el privilegio de ser libres, no de ser esclavos, sino de ser libres, libres para Dios. En segundo lugar, redimir significa comprar y sacar del mercado. Porque una cosa es pagar el precio y dejar ahí, pero otra cosa es pagar el precio y retirarlo del mercado de esclavos, que es la connotación que nos lleva al Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Ruth, cuando fue redimida por Booz. Él compró su propiedad, él pagó el precio de la propiedad de Noemí y también, por supuesto, de Ruth. Entonces, la redención, sacar del mercado de esclavos. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 20, es muy interesante porque dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos comprados por precio. Y el precio lo pagó el Hijo de Dios. Y lo pagó con su propia vida. Somos comprados. Él pagó el precio. Así que no fue simplemente morir. No fue simplemente morir. Fue pagar un costo demasiado alto por nuestra salvación. Cuando Cristo dijo consumado es, dijo todo está hecho. Todo está hecho. Cuando Dios terminó la creación, dice la Biblia que descansó Dios. Bueno, aquí el Señor dice consumado es. Su plan, su tarea, la obra que traía para cumplir en la tierra estaba completa. Por eso, hoy en día no podemos agregarle nada, absolutamente nada, a la salvación. ¿Qué es lo único que podemos hacer? ¿Y qué es lo que demanda Dios? Que entreguemos nuestra vida a Él, que abramos nuestro corazón, que le entreguemos nuestros pecados. La Biblia dice que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, cuando nosotros rendimos nuestra vida a Él, dice que el acta que había contra nosotros, que nos era contraria, dice que fue clavada por Cristo en la cruz del Calvario. Cada ser humano tiene un acta, y esa acta es que somos condenados, que no tenemos derecho a la vida eterna. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo porque nos amaba, porque nos ama demasiado, es demasiado. Especialmente su amor es grande, y por eso envió a su Hijo. Y como dice allá en Filipenses, Él se despojó de su trono de gloria y Él vino voluntariamente para pagar ese precio. Nadie pagaría por otro, pero Cristo pagó completamente una deuda impagable. Nosotros teníamos una deuda impagable con Dios, pero Cristo pagó esa deuda y por eso nosotros podemos ser libres. Nosotros podemos romper esa cadena del pecado que nos ataba, que nos lleva a hacer lo malo, que nos lleva a hacer las cosas que no convienen. Tenga presente, Cristo compró nuestra salvación. Usted puede ser salvo hoy mismo. Yo le invito para que hoy, en este día, que ha tenido tiempo para reflexionar, que ha tenido tiempo para pensar en su pasado, en lo que ha hecho, en las cosas buenas, pero también aquellas cosas malas que opacan su vida. Por favor, entréguelos hoy al Señor Jesucristo.
Haga una oración si quiere hacerla en este momento o hágala en su habitación, pero haga una oración. Entregue su vida a Cristo. Dios está llamando al arrepentimiento. Este es un llamado de Dios. Él está llamando al arrepentimiento a los seres humanos. Esta es una manera de Dios decir: aquí estoy presente, no me ignoren. Yo estoy presente, yo sigo como hace 2000 años cuando descendió mi Hijo y murió por ustedes. Aquí estoy. Amigos, yo los invito a hacer una oración. Amado Señor, en esta mañana te damos muchas gracias, Padre, por tu inmensa bondad, por tu misericordia, Dios mío. Mira, Dios, las personas que allá en sus hogares, Dios mío, están recibiendo la palabra. Las personas que allá en sus hogares, Dios, están necesitados de recibirte en su corazón. Amado Padre, toma sus vidas, perdona sus pecados, lávales con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario y ayúdales, Espíritu Santo, ayúdales para que en este momento puedan decir: Señor, me rindo a ti, entrego mi vida, toma el control de hoy en adelante. Hoy comienza un nuevo día para mí, porque estoy rindiendo mi vida, Señor. Perdóname y anota mi nombre en el libro de la vida. Yo acepto la obra de redención que llevaste a cabo en la cruz del Calvario. Yo la acepto, Señor. Yo recibo, yo acepto que pagaste por mi salvación, que me redimiste del pecado y que ahora puedo disfrutar de una vida en Cristo Jesús. Mis amados, por favor, aliméntese de la palabra de Dios. Coja la Biblia, estúdiela, hable con Dios. Nosotros nos acercamos a Dios a través de la oración. Usted lo puede hacer. Hable con Dios. Él está en todo lugar porque Él es omnipresente. Dios les bendiga y que tengan un feliz día.